Hace meses que Ana había comenzado a usar aplicaciones de citas. No era una persona particularmente extrovertida, y la idea de conocer a alguien en un bar o en una fiesta no la convencía. La tecnología parecía la solución ideal, podía filtrar a las personas que no compartían sus intereses, y al mismo tiempo, podía chatear sin la presión de una interacción cara a cara desde el primer momento. Fue entonces cuando conoció a Mario. Mario era, para todos los efectos, el hombre perfecto. Guapo, educado, y lo más importante, parecía realmente interesado en conocerla. Desde el primer mensaje, la conversación había fluido naturalmente, como si ya se conocieran de mucho antes. Compartían gustos similares, ambos amaban la lectura, las películas de misterio y la cocina. Además, Mario tenía un sentido del humor encantador. Después de semanas de mensajes y algunas videollamadas, Ana comenzó a sentir que quizás había encontrado a alguien con quien realmente podría tener algo serio. Cuando Mario le sugirió que se vieran en persona, Ana dudó por un momento. Había tenido citas antes, y algunas habían sido incómodas o decepcionantes. Pero con Mario, todo parecía tan diferente que decidió arriesgarse. Él le propuso un restaurante tranquilo en el centro, y Ana aceptó. El día de la cita, Ana estaba nerviosa pero emocionada. No podía evitar sentir mariposas en el estómago mientras elegía qué ponerse. Se decidió por un vestido sencillo, pero elegante, que le daba confianza. Mario le había dicho que le encantaban las citas casuales, sin pretensiones, así que no quería exagerar. Al llegar al restaurante, lo vio esperándola. De pie junto a una mesa en la esquina, Mario estaba igual que en sus fotos, incluso mejor. Alto, con el cabello oscuro perfectamente peinado, y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Ana sintió un alivio inmediato al verlo. A menudo se preocupaba por las sorpresas desagradables en citas a ciegas, pero Mario parecía tan perfecto en la vida real como lo era en línea. Ana, por fin te veo en persona. Dijo Mario con esa calidez que ella ya conocía por los mensajes. Sí, al fin, respondió Ana, sonriendo tímidamente mientras lo abrazaba de manera cordial. Ambos se sentaron, y el ambiente era agradable. La conversación fluía tan fácilmente como siempre, hablando sobre sus hobbies, su trabajo, y detalles triviales que le sacaban sonrisas. A medida que la cena avanzaba, Ana comenzó a relajarse. Estaba tan concentrada en lo bien que iba todo que apenas notó el primer detalle que la haría cuestionarse las cosas más adelante. Mientras Mario contaba una historia divertida sobre una experiencia en el extranjero, Ana escuchaba atentamente, pero algo comenzó a molestarla. No era algo obvio, solo un pequeño detalle que inicialmente pasó desapercibido, pero que luego empezaría a formar parte de una creciente lista de inquietudes. Mario mencionó, de pasada, una experiencia laboral en una empresa de publicidad, algo que ya le había contado en línea. Sin embargo, su versión era diferente esta vez. Ana recordaba claramente que él le había dicho que había trabajado en una empresa pequeña, casi familiar, pero ahora hablaba como si fuera una gran firma internacional. Intentó no darle importancia, asumiendo que tal vez no había prestado suficiente atención la primera vez. Pero entonces, otro detalle la descolocó. Mario hizo referencia a un viaje reciente que había hecho, algo que le había mencionado antes, pero la fecha no coincidía con lo que le había contado por mensajes. Esta vez, Ana sintió una leve incomodidad. Tal vez fue solo un desliz, pensó para sí misma. La conversación continuó, y la incomodidad se disipó temporalmente. Mario era encantador, y su atención era completamente para ella. Sin embargo, cada vez que él mencionaba algo sobre su pasado o sus experiencias, Ana comenzaba a notar pequeños fallos. No eran grandes contradicciones, pero sí lo suficiente para hacerla dudar. Mientras Mario hablaba de su familia, Ana decidió confrontar uno de los detalles que más le había llamado la atención. Me acuerdo que me mencionaste a tu hermano mayor, ¿él sigue viviendo en Nueva York? Preguntó casualmente, probando su memoria. Mario se detuvo por un segundo, casi imperceptible, pero Ana lo notó. Ah, sí, claro. Sí, sigue allí. Trabaja en una firma de abogados, ya te lo había mencionado, ¿no? Ana no respondió de inmediato.
Recordaba claramente que Mario le había dicho que su hermano menor vivía en Nueva York y trabajaba en una agencia de publicidad. Pero, de nuevo, no dijo nada en ese momento. No quería arruinar la cita por detalles que podrían ser simples errores de memoria. Sin embargo, la duda comenzaba a instalarse. La cena terminó, y Mario sugirió que tomaran un café en una pequeña cafetería cercana. Ana aceptó, queriendo creer que solo estaba siendo paranoica y que Mario realmente era tan encantador como parecía. Caminaron juntos por las calles del centro, riendo y conversando como una pareja perfecta. Al llegar a la cafetería, algo cambió. Ana revisó su teléfono mientras Mario pedía, y notó algo que la inquietó profundamente. Tenía una llamada perdida de un número desconocido y un mensaje de voz. Al escuchar el mensaje, su corazón se aceleró. Era la voz de su excompañero de trabajo, Rubén. Rubén le advertía de algo, aunque el mensaje era confuso y lleno de ruido de fondo. Ana, escúchame. Mario no es quien dice ser. Tienes que salir de ahí. No confíes en él. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Cómo conocía Rubén a Mario? Nunca le había mencionado a Mario a sus compañeros de trabajo. Al levantar la vista, vio a Mario en la barra, esperando su pedido, con una expresión perfectamente tranquila. El pánico empezó a crecer dentro de ella. Decidió no mencionar nada por el momento, pero sabía que tenía que salir de ahí. De alguna manera, Mario sabía más de su vida de lo que debería. ¿Cómo había obtenido su información? Mientras Mario volvía a la mesa con las bebidas, Ana fingió una sonrisa, intentando mantener la compostura. Voy al baño un momento, le dijo, y Mario asintió, sin perder su calma habitual. Ana entró al baño, cerró la puerta y comenzó a revisar desesperadamente el perfil de Mario en su teléfono. Buscó su nombre en redes sociales, pero no había rastro de él. Todo era falso. Ninguna de las historias que le había contado en línea coincidía con la información que podía encontrar. El terror se apoderó de ella. ¿Quién era Mario realmente? Cuando Ana salió del baño, estaba decidida a irse del lugar cuanto antes. Ya no podía confiar en Mario, y la sensación de peligro era cada vez más fuerte. Sin embargo, cuando llegó a la mesa, Mario estaba diferente. Había cambiado completamente su expresión. Ya no era el hombre encantador y sonriente con el que había estado durante toda la noche. Sus ojos eran fríos, y la sonrisa parecía forzada. ¿Todo bien?, preguntó, aunque su tono ahora era casi mecánico. Ana, temblando, asintió lentamente. Sí, claro. Pero, me siento un poco mal. Creo que mejor me voy a casa. Intentó sonar casual, pero su voz temblaba ligeramente. Mario la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una calma que solo hizo que Ana se sintiera más aterrada, dijo: ¿Estás segura? Creo que deberías quedarte un poco más. Todavía hay mucho que no sabes de mí. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mario sabía que ella lo había descubierto. Lo veía en sus ojos. De repente, todo encajó, las inconsistencias en sus historias, el conocimiento que tenía sobre su vida personal, el mensaje de Rubén. Mario había estado acechándola durante semanas, tal vez meses, recopilando información sobre ella. No. Tengo que irme, dijo Ana con firmeza, levantándose de la mesa. Pero antes de que pudiera dar un paso, Mario se inclinó hacia ella, tomándola suavemente del brazo, pero con una fuerza que le dejó claro que no la dejaría ir tan fácilmente. Sabes demasiado ahora, Ana, susurró, su voz transformada en algo frío y amenazante. Y yo no puedo permitir que te vayas. Ana sintió que el pánico la asfixiaba. En ese momento, todo en la cafetería se desvaneció. No había más tiempo para jugar. Ana, con el corazón acelerado, se liberó del agarre de Mario y corrió hacia la salida. Mario no la siguió de inmediato, pero ella sabía que no la dejaría escapar tan fácilmente. Ana corrió por las calles vacías, sin saber a dónde ir. Sentía que Mario estaba detrás de ella en todo momento, aunque no lo veía. El miedo de ser atrapada la paralizaba,
pero siguió corriendo, su único objetivo era encontrar ayuda. Finalmente, entró en un pequeño bar que todavía estaba abierto y pidió ayuda. El personal, viendo su estado de pánico, llamó a la policía. Ana temblaba, sintiendo que Mario podría aparecer en cualquier momento. Pero, cuando los agentes llegaron y registraron la zona, Mario había desaparecido. Nadie volvió a saber de él. No dejó rastros, ni en la aplicación de citas, ni en su vida diaria. Mario era una sombra que se desvaneció tan rápido como había aparecido, y aunque Ana intentó volver a su vida normal, siempre sintió que la seguía observando desde algún lugar. Nunca pudo escapar del todo. Claudia nunca había sido fanática de las citas a ciegas, pero cuando sus amigos le insistieron en que conociera a Lucas, decidió arriesgarse. Le hablaron maravillas de él, era amable, divertido, y sobre todo, parecía que realmente estaba buscando algo serio. Después de varias conversaciones por mensajes, Lucas le propuso encontrarse en persona. «Vamos a un lugar bonito», le dijo, «conozco un restaurante que tiene un ambiente encantador, te va a encantar». Claudia aceptó, y ese mismo sábado quedaron en el restaurante. El lugar, llamado El Reloj Viejo, era conocido por su estilo antiguo y su atmósfera acogedora. Se decía que solía ser una casona de la época colonial convertida en restaurante, y muchos hablaban de la belleza de sus habitaciones decoradas con muebles rústicos y luces tenues. Claudia estaba emocionada. Además, las conversaciones con Lucas habían sido agradables, y todo parecía indicar que sería una cita perfecta. Cuando llegó al lugar, Lucas ya la esperaba afuera, con una sonrisa amplia y relajada. Era incluso más guapo de lo que recordaba por las fotos. Alto, con el cabello ligeramente despeinado y unos ojos azules que brillaban bajo las farolas del restaurante. «Claudia, qué gusto verte en persona», exclamó Lucas con entusiasmo mientras le daba un cálido abrazo. «Este lugar es realmente increíble. Estoy seguro de que te va a encantar». Claudia sonrió, aliviada de que Lucas pareciera tan encantador en persona como lo era en línea. Entraron juntos al restaurante, y Lucas solicitó la mesa que había reservado. El interior del restaurante era todo lo que Lucas había descrito. La decoración antigua, las luces tenues y la suave música de piano creaban una atmósfera acogedora y elegante. A pesar de ser un lugar famoso, esa noche parecía estar más vacío de lo normal. Solo unas pocas mesas estaban ocupadas, lo que no le pareció raro a Claudia en ese momento, pero más tarde entendería que algo andaba mal. Se sentaron en una mesa al fondo, cerca de una ventana que daba al jardín interior. Todo parecía perfecto. La conversación fluía con naturalidad, hablando sobre sus vidas, hobbies y todo tipo de temas triviales. Ambos reían, disfrutaban de la comida y del ambiente. Claudia no podía haber imaginado un mejor comienzo para la noche. Pero entonces, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Todo empezó con algo tan pequeño que Claudia ni siquiera lo notó al principio. La temperatura en la sala comenzó a descender de manera imperceptible. No fue hasta que sintió un escalofrío recorriéndole la espalda que se dio cuenta de que la sala estaba inusualmente fría para ser una noche de primavera. ¿Sientes el frío?, preguntó Claudia mientras frotaba sus manos, tratando de entrar en calor. Lucas, quien estaba sumido en una historia sobre su viaje reciente a Europa, se detuvo un momento y frunció el ceño. «Ahora que lo mencionas, sí. Pero, no creo que hayan encendido el aire acondicionado, ¿verdad?». Claudia miró alrededor. No había ningún aparato visible que pudiera estar enfriando la sala. De hecho, los demás comensales no parecían haber notado nada, aunque la mayoría estaban concentrados en sus conversaciones o en sus teléfonos. Claudia se encogió de hombros, intentando no darle importancia. Sin embargo, el frío persistía. Y entonces, algo más ocurrió. Una de las copas de vino en su mesa comenzó a vibrar ligeramente, moviéndose hacia el borde. Claudia lo notó primero, deteniéndose a mitad de una frase. «¿Viste eso?», dijo con voz baja, señalando la copa que aún temblaba. Lucas, confuso, miró el objeto y se encogió de hombros. «Debe haber una corriente de aire o algo». Pero no había corriente de aire.
Las ventanas estaban cerradas, y la puerta principal estaba a mucha distancia de donde estaban sentados. Claudia se obligó a ignorarlo, convenciéndose a sí misma de que debía haber una explicación lógica. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear de manera intermitente, y una sensación extraña empezó a invadir a Claudia. Algo en el ambiente había cambiado. Era como si todo el restaurante hubiera adquirido una atmósfera opresiva, como si algo oscuro los estuviera envolviendo lentamente. Tal vez deberíamos pedir la cuenta, sugirió Claudia, intentando sonar casual. Lucas, que aún no había notado del todo lo que estaba pasando, asintió con una sonrisa, pero justo cuando iba a llamar al camarero, un ruido seco resonó en la sala. Era el sonido de un cuadro que se había caído de la pared por completo, a pesar de que no había ninguna vibración o movimiento que pudiera haberlo causado. El silencio se apoderó del restaurante por un breve momento mientras todos miraban en esa dirección. El camarero, con una expresión extrañamente neutra, se acercó, recogió el cuadro y lo colgó de nuevo sin decir una palabra. Actuó como si fuera un incidente menor, pero Claudia comenzó a sentir que algo iba muy mal. Lucas, incómodo, trató de romper el silencio. Bueno, tal vez el lugar está más viejo de lo que parece, ¿no? Bromeó, intentando relajarse. Claudia sintió, pero ya no estaba tan segura. Sentía una presión en el pecho, y el frío no hacía más que intensificarse. El camarero volvió a la mesa, trayendo la cuenta. Su rostro, que antes parecía cordial, ahora lucía tenso. Claudia lo notó de inmediato. ¿Está todo bien?, preguntó, intentando obtener una respuesta. El camarero vaciló por un segundo antes de responder. Cerramos pronto, señores. Les sugiero que no tarden mucho. Lucas y Claudia se miraron, confundidos. Eran apenas las 9 de la noche, y el restaurante solía cerrar a la medianoche, según habían leído en las reseñas. ¿Por qué cierran tan temprano hoy?, preguntó Lucas, levantando una ceja. El camarero los miró por un instante antes de murmurar algo apenas audible. Es mejor así, para ustedes. Con eso, dio media vuelta y se retiró antes de que pudieran hacer más preguntas. El desconcierto de Claudia se transformó en inquietud. Miró a Lucas, esperando que él también hubiera notado el extraño comportamiento del camarero, pero él estaba más enfocado en pagar la cuenta. Tal vez tienen algún evento privado o algo, ¿no?, dijo Lucas, tratando de quitarle importancia. Claudia no estaba tan segura. Algo no cuadraba. Decidió ir al baño antes de irse, y Lucas se ofreció a esperarla fuera. Al entrar al baño, Claudia sintió un nuevo escalofrío recorrerle la espalda. El ambiente en el restaurante seguía cambiando, como si una presencia invisible estuviera impregnando el lugar. Cada vez que parpadeaba, tenía la sensación de que algo se movía en su visión periférica, pero cuando miraba directamente, no había nada. Al salir del baño, caminó hacia la mesa donde había dejado a Lucas, pero algo hizo que se detuviera de golpe. El restaurante estaba vacío. Las pocas mesas ocupadas que había antes ahora estaban completamente desiertas. Las luces seguían parpadeando, pero no había rastros de los otros comensales. Lucas también había desaparecido. Claudia sintió un nudo en el estómago. El silencio era absoluto, y la sensación de que algo la acechaba desde las sombras se intensificó. Corrió hacia la salida, pero cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada con llave. Golpeó la puerta con fuerza, llamando a Lucas, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. No era un ruido común. Era una voz, suave pero insistente, que parecía resonar desde lo más profundo del restaurante. Claudia miró a su alrededor, tratando de identificar de dónde venía, pero no había nadie más en el lugar. El restaurante, que hacía apenas unos minutos estaba lleno de vida, ahora se sentía como una trampa vacía. Lucas, susurró, esperando que él apareciera de algún rincón. Pero lo único que respondió fue el susurro, cada vez más claro. Sal de aquí. El pánico comenzó a apoderarse de Claudia. Corría de un lado a otro del restaurante,
buscando una salida, una ventana o alguna forma de escapar, pero todo parecía estar sellado. El lugar ya no era el mismo. Los pasillos que antes conectaban con la cocina y las demás áreas se habían vuelto más oscuros, más estrechos, como si el edificio mismo se estuviera cerrando a su alrededor. Y entonces, las luces se apagaron por completo. Claudia quedó sumida en una oscuridad total. Solo su respiración acelerada rompía el silencio. El susurro había cesado, pero la sensación de estar acompañada, de no estar sola en esa oscuridad, era abrumadora. De repente, una mano fría tocó su brazo. Claudia gritó y dio un salto hacia atrás. En la penumbra, apenas podía distinguir la figura de Lucas parado a unos metros de distancia. Pero algo estaba mal. Lucas no se movía ni decía nada. Solo estaba allí, mirándola fijamente, como si algo lo hubiera cambiado. ¿Lucas?, preguntó Claudia, su voz temblando. Él no respondió. Entonces lo entendió. Esa figura frente a ella no era Lucas. Algo había tomado su lugar. Algo oscuro y antiguo que ahora controlaba el restaurante. En ese momento, las luces volvieron a parpadear, y Claudia vio, por una fracción de segundo, lo que realmente había estado acechándolos toda la noche, una figura alta, envuelta en sombras, que parecía desvanecerse y reaparecer en diferentes puntos del restaurante. No tenía rostro, solo una presencia imponente que se movía sin hacer ruido. Claudia no lo pensó dos veces. Corrió hacia la ventana más cercana y, con un grito de desesperación, la rompió con una silla. Saltó al exterior, cortándose las manos en el proceso, pero no le importó. Lo único que quería era salir de ese lugar. Una vez afuera, corrió hasta que las luces del restaurante desaparecieron en la distancia. No miró atrás, ni siquiera cuando escuchó un último susurro que la llamaba por su nombre. Cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento, estaba sola en una calle desierta, rodeada solo por el sonido del viento. Lucas había desaparecido. El restaurante, con sus luces intermitentes, parecía haber vuelto a la normalidad desde la distancia, como si todo lo que había ocurrido fuera solo una pesadilla. Pero Claudia sabía que no lo era. Algo oscuro vivía en ese lugar, y había reclamado a Lucas esa noche. Nunca volvió a saber de él. Daniela y Sergio no eran una pareja convencional. Se conocieron en una aplicación de citas, pero en lugar de optar por la clásica cena o cine, ambos coincidieron en que sería más divertido hacer un pequeño viaje por carretera. El destino era un pueblo a unas 2 horas de distancia, conocido por sus paisajes naturales y su tranquilidad. Para Daniela, era una excelente oportunidad para conocer mejor a Sergio, y la idea de una escapada espontánea le emocionaba. Sergio parecía un hombre agradable y carismático, el tipo de persona que hacía reír a todos a su alrededor. Habían estado chateando durante semanas, y todo fluía tan bien que organizar un viaje no parecía una locura. Daniela, por otro lado, amaba las aventuras y siempre había querido hacer algo fuera de lo común en una primera cita. Así que ambos decidieron salir un sábado temprano para aprovechar el día y explorar los alrededores del pueblo. El plan era simple: conducir hasta el pueblo, almorzar en un restaurante que había recibido muy buenas críticas y luego pasear por los lagos cercanos. Todo estaba planeado para que fuera perfecto. El día amaneció claro, y cuando Daniela vio el coche de Sergio aparcado frente a su casa, se sintió emocionada. Sergio la saludó con una sonrisa, y el viaje comenzó. Con música de fondo, bromas y conversaciones ligeras, las primeras horas fueron perfectas. «Te dije que este plan iba a ser mucho mejor que una cena aburrida», dijo Sergio con una sonrisa, mientras pasaban por un tramo largo de carretera rodeado de árboles. «Lo admito, tenías razón», respondió Daniela. «Esto es mucho más divertido». El paisaje era increíble. El camino estaba rodeado por bosques y pequeños ríos, y el clima era fresco pero agradable. Parecía que nada podía salir mal. Sin embargo, conforme avanzaban, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, y la carretera, que antes estaba despejada, se volvió cada vez más desierta. Daniela no le dio demasiada importancia, pensando que estaban entrando en una zona más apartada.
Pero había algo en el ambiente que empezó a incomodarla. Parece que el clima no va a acompañarnos por mucho tiempo, comentó Sergio, mirando de reojo las nubes cada vez más densas. No pasa nada, un poco de lluvia no le hace mal a nadie, respondió Daniela, aunque no pudo evitar sentir una leve inquietud. Minutos después, llegaron a una pequeña gasolinera en medio de la nada. Sergio sugirió parar para llenar el tanque y comprar algo de comer antes de continuar. Mientras Sergio repostaba, Daniela observaba el lugar. La gasolinera parecía vieja, casi abandonada. El encargado, un hombre mayor, salió lentamente del interior del local y los observó en silencio. Al entrar para comprar unas botellas de agua, el hombre la detuvo con la mirada fija en ella. No tomen el desvío hacia el viejo camino, advirtió en voz baja. Daniela lo miró, sorprendida por lo directo de su comentario. ¿Perdón? El hombre no repitió su advertencia, pero su expresión no cambió. Algo en su tono y en su mirada hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Daniela. Era como si realmente estuviera preocupado por ellos. Daniela decidió no mencionarlo a Sergio, pensando que quizás el hombre solo era un supersticioso. Cuando volvieron al coche, Sergio encendió el motor y continuaron su camino. El viaje transcurría con normalidad, aunque la carretera cada vez se volvía más estrecha y solitaria. La lluvia finalmente comenzó a caer, al principio con suavidad, pero luego de forma torrencial. Las ventanas se empañaban, y las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas, haciendo que Sergio tuviera que reducir la velocidad. Esta lluvia vino de repente, dijo Sergio, entrecerrando los ojos mientras intentaba ver mejor la carretera. Daniela observaba el paisaje. El bosque a su alrededor parecía más oscuro y denso, como si las sombras entre los árboles se volvieran más profundas con cada kilómetro que avanzaban. De repente, el coche empezó a hacer un ruido extraño. Sergio frunció el ceño y trató de acelerar, pero el coche se detuvo por completo en medio de la carretera. Los dos se miraron con preocupación. No puede ser, lo revisé antes de salir, dijo Sergio mientras intentaba encender el motor varias veces sin éxito. Daniela miró hacia ambos lados de la carretera, pero no había señal de vida. El bosque parecía rodearlos completamente, y la lluvia seguía cayendo con intensidad. Voy a salir a revisar, dijo Sergio, frustrado. Se bajó del coche mientras Daniela lo observaba desde el interior, nerviosa. El clima había cambiado tan rápidamente, y ahora estaban varados en medio de una carretera desierta sin señal en los teléfonos. Daniela intentó buscar cobertura, pero no había señal. Sergio revisó bajo el capó del coche, pero no parecía encontrar nada fuera de lo normal. No sé qué pasa. Todo parece estar bien, pero no arranca, dijo, golpeando el capó con frustración. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Daniela, comenzando a sentir una ligera ansiedad. Sergio miró hacia adelante. A lo lejos, apenas visible por la lluvia, había un camino de tierra que parecía ser un desvío. Podemos intentar caminar hasta ese desvío, sugirió. Tal vez haya alguna casa o algo cerca. Daniela no estaba segura, pero tampoco había muchas más opciones. El desvío parecía ser su única esperanza. Ambos se bajaron del coche, se pusieron las chaquetas y comenzaron a caminar bajo la lluvia. El agua empapaba sus ropas rápidamente, y el frío se hizo presente. El camino de tierra era más largo de lo que habían anticipado, y la sensación de estar solos en medio del bosque creció. Conforme avanzaban, los sonidos del bosque también comenzaron a inquietar a Daniela. Había algo extraño en el ambiente, como si los árboles mismos estuvieran susurrando a su alrededor. Sentía la piel de gallina recorrer su cuerpo. Finalmente, llegaron al desvío y vieron lo que parecía ser una vieja casa a lo lejos. Sergio sonrió, aliviado. Parece que tuvimos suerte. Vamos a ver si hay alguien que nos pueda ayudar. La casa era una construcción antigua, con el techo ligeramente inclinado y maderas podridas por el paso del tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero había una pequeña luz parpadeante dentro, como si alguien estuviera allí. Al acercarse a la puerta, Sergio golpeó con suavidad. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta. Sergio insistió,
golpeando un poco más fuerte, pero nadie contestó. La luz dentro de la casa seguía parpadeando, lo que indicaba que alguien debía estar allí. Daniela, mientras tanto, comenzó a sentir una inquietud creciente. Sergio, tal vez deberíamos buscar otro lugar. Esto no me da buena espina, dijo, mirando la estructura con recelo. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, la puerta se abrió lentamente, emitiendo un crujido que resonó en el silencio del bosque. El interior de la casa estaba sumido en sombras, y el parpadeo de la luz apenas iluminaba lo suficiente para ver más allá de la entrada. «Hola», volvió a decir Sergio, dando un paso adelante. No había nadie visible, pero al mirar hacia el suelo, Daniela notó algo que la hizo detenerse en seco. Huellas frescas. Pero no eran huellas normales. Eran alargadas, como si los pies que las habían dejado estuvieran deformes. Sergio, murmuró Daniela, señalando las huellas con la voz temblorosa. Sergio las vio, y la confusión en su rostro se transformó en preocupación. Algo no estaba bien. Y justo en ese momento, el parpadeo de la luz cesó, dejando la casa sumida en una oscuridad total. Los dos retrocedieron rápidamente hacia la puerta, pero antes de que pudieran salir, un ruido seco resonó en el techo. Algo estaba moviéndose sobre ellos, como si estuviera arrastrándose por las vigas de madera. «Tenemos que irnos de aquí», susurró Daniela, con el corazón acelerado. Sergio asintió, pero antes de que pudieran escapar, la puerta se cerró de golpe delante de ellos. El sonido de pasos pesados resonó en el piso superior, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Sergio intentó abrir la puerta, pero estaba completamente sellada. «¿Qué diablos está pasando?», preguntó con desesperación, mientras seguía forzando el pomo. De repente, el sonido de los pasos se detuvo. El silencio era ensordecedor, y el aire en la casa se volvió más frío. Daniela intentó encontrar una salida alternativa, pero el espacio estaba completamente oscuro. Solo podía escuchar su propia respiración agitada. Y entonces, desde la oscuridad, una voz débil rompió el silencio. «No deberían haber venido aquí». La voz resonaba desde algún lugar en las sombras, pero no podían ver de dónde venía. Daniela sintió que el miedo la paralizaba. No había una forma lógica de explicar lo que estaba sucediendo. El eco de esa voz parecía provenir de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando. «¿Quién está ahí?», gritó Sergio, sosteniendo una rama que había encontrado en el suelo como si fuera un arma. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de los pasos que comenzaban de nuevo, pero esta vez bajaban lentamente por las escaleras. Daniela, desesperada, intentó encender su teléfono para usar la linterna, pero no había señal y la batería se agotó casi de inmediato. El tiempo parecía detenerse en ese momento. Estaban atrapados en una casa en el medio del bosque, con algo que claramente no era humano, acechando desde las sombras. Cuando los pasos llegaron al pie de las escaleras, Daniela y Sergio se quedaron congelados. Podían ver una sombra alargada proyectándose en la pared, pero no había nadie visible. El frío en el ambiente se hizo más intenso, y la figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos. «¡Corre!», gritó Sergio, y ambos se lanzaron hacia la parte trasera de la casa. Encontraron una ventana que apenas lograron abrir. Sin pensarlo, Daniela fue la primera en saltar, aterrizando en el suelo húmedo del exterior. Sergio la siguió de inmediato, y ambos corrieron hacia el bosque sin mirar atrás. Los sonidos de pasos apresurados y susurros llenaron el aire a medida que corrían. El bosque parecía haberse vuelto más denso, más oscuro, como si no quisieran dejarlos escapar. Las ramas arañaban sus rostros y brazos mientras corrían, pero no se detenían. Sabían que algo los estaba persiguiendo, algo que no entenderían jamás. Finalmente, cuando creyeron que no podrían seguir corriendo más, llegaron a la carretera. El coche, sorprendentemente, seguía allí, aunque cubierto de hojas y barro como si hubiera pasado mucho más tiempo del que pensaban. «Entra al coche», gritó Sergio, luchando por abrir la puerta. Subieron rápidamente al coche, y para su sorpresa, el motor arrancó sin problemas.
Sin perder más tiempo, aceleraron por la carretera, dejando atrás la casa y el bosque que los había atrapado. Conforme avanzaban por la carretera, la lluvia comenzó a disminuir y el paisaje volvió a parecer normal. Pero Daniela y Sergio sabían que lo que había ocurrido no era un simple accidente. Algo oscuro y antiguo vivía en ese bosque y habían tenido la suerte de escapar con vida. Nunca más volvieron a hablar del incidente. Pero, en lo profundo de sus mentes, ambos sabían que lo que habían vivido ese día no era algo de este mundo. Y cada vez que pasaban cerca de un bosque, no podían evitar sentir que algo seguía observándolos desde las sombras. Claudia y Tomás llevaban un par de meses saliendo, y aunque las cosas iban bien, sentían que necesitaban un tiempo para ellos, lejos de las responsabilidades del trabajo y la vida en la ciudad. Una escapada de fin de semana a una cabaña aislada parecía la opción perfecta. Era algo sencillo, nada muy extravagante, una cabaña rústica en las montañas, sin vecinos cercanos, con un bosque hermoso para explorar y desconectar de la rutina. Cuando Tomás le mostró las fotos de la cabaña, Claudia no dudó ni un segundo. Se veía acogedora, rodeada de naturaleza y lejos del bullicio. Era justo lo que necesitaban para relajarse y disfrutar de un fin de semana romántico. Salieron temprano el sábado por la mañana. El viaje en coche fue tranquilo, lleno de risas y conversaciones ligeras. La carretera sinuosa que conducía a las montañas era hermosa, los árboles se mecían suavemente con el viento, y el cielo, despejado y azul, auguraba un buen fin de semana. «No puedo creer que encontraste este lugar», dijo Claudia, mientras miraba por la ventana, maravillada por el paisaje. «Lo sé, parece sacado de un cuento», respondió Tomás, sonriendo. «Además, tiene todo lo que necesitamos, una chimenea, un lago cercano, y lo mejor de todo, sin señal de teléfono». Claudia rió, aunque la idea de estar incomunicada le daba una ligera inquietud. Pero decidió ignorar esa sensación. Después de todo, iban a estar solo por 2 días. Sería un descanso necesario de la vida acelerada que llevaban. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, se encontraron con una pequeña pero encantadora construcción de madera. Las ventanas reflejaban la luz del sol, y el porche delantero parecía el lugar perfecto para sentarse y disfrutar del paisaje. El bosque alrededor de la cabaña estaba lleno de vida, con el sonido de los pájaros y el crujido de las hojas bajo sus pies. «Este lugar es increíble», dijo Claudia mientras se bajaba del coche. Tomás asintió, satisfecho de ver la expresión de felicidad en el rostro de Claudia. Ambos descargaron sus cosas y entraron a la cabaña. El interior era simple, pero acogedor. La chimenea dominaba el salón, y había una pequeña cocina junto a una mesa de madera rústica. Las ventanas ofrecían una vista perfecta del bosque, y la tranquilidad del lugar era palpable. Todo estaba perfecto, hasta que llegó la noche. La primera noche en la cabaña fue tranquila, o al menos eso creían. Cenaron junto a la chimenea, disfrutaron de una botella de vino, y pasaron la noche hablando y riendo. Al caer la noche, Tomás salió al porche para observar las estrellas, mientras Claudia terminaba de guardar las cosas en la cocina. El silencio en el lugar era absoluto, roto solo por el crujido ocasional del viento entre los árboles. Sin embargo, después de un rato, Claudia comenzó a notar algo extraño. Mientras lavaba los platos, sintió un ligero cosquilleo en la nuca, como si alguien la estuviera observando. Miró por la ventana hacia el bosque, pero no vio nada fuera de lo común. Intentó ignorarlo, pero la sensación de ser vigilada no desaparecía. «Tomás, ¿estás viendo algo interesante ahí afuera?», preguntó, intentando mantener su tono ligero. Tomás, desde el porche, respondió. «No mucho, está demasiado oscuro para ver bien. Pero el aire es fresco, deberías venir». Claudia dejó los platos y se unió a él en el porche. El aire nocturno era frío y calmado, y aunque el cielo estaba nublado, el ambiente tenía un cierto encanto misterioso. Sin embargo, esa sensación de incomodidad persistía. Sentía como si hubiera algo escondido entre los árboles, algo que no debía estar allí. «Es extraño, pero siento como si algo estuviera mal», dijo Claudia en voz baja, abrazándose para protegerse del frío. Tomás la miró,
frunciendo el ceño. Mal. ¿Cómo? No lo sé. Es solo una sensación. Como si hubiera alguien más aquí. Tomás sonrió, tratando de tranquilizarla. No te preocupes, probablemente solo son animales. Estamos en medio de un bosque. Relájate, estamos solos. Claudia intentó sonreír, pero no pudo evitar mirar una vez más hacia los árboles oscuros. Algo en la manera en que las sombras se movían con el viento no parecía del todo normal. Esa noche, mientras dormían, Claudia se despertó de golpe. El sonido que la había sacado del sueño no era algo que pudiera identificar de inmediato. Miró el reloj, eran las 3 de la madrugada. El silencio era absoluto. Tomás dormía profundamente a su lado, pero Claudia no podía volver a cerrar los ojos. Había algo en el ambiente que la mantenía en alerta. Escuchó un crujido suave. Parecía provenir del exterior, pero no estaba segura. Se levantó con cuidado para no despertar a Tomás y fue a la ventana del dormitorio. Miró hacia el bosque, y entonces lo vio. Entre los árboles, una figura. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas. La figura no se movía, simplemente estaba allí, oscura y apenas distinguible en la penumbra. Claudia sintió como el miedo comenzaba a recorrer su cuerpo. Era como si la figura la estuviera observando directamente. No pudo distinguir su rostro, pero algo en su postura le hizo pensar que no era un simple animal. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la ventana. Pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. ¿Claudia? Tomás murmuró desde la cama, medio dormido. ¿Qué pasa? Claudia no respondió de inmediato. Todavía estaba tratando de procesar lo que había visto. Nada, creo que, solo necesito un poco de agua, respondió finalmente, tratando de no alarmarlo. Volvió a la cama, pero no pudo dormir en toda la noche. El miedo se había instalado en su pecho, y la sensación de ser observada no desapareció. A la mañana siguiente, Claudia no mencionó lo que había visto, pero la inquietud seguía presente. Tomás no parecía haber notado nada raro, y ella no quería preocuparlo. Decidieron aprovechar el día para explorar el bosque cercano y caminar hasta el lago que estaba a unos kilómetros de distancia. Mientras caminaban, la atmósfera del lugar se sentía diferente. A pesar de que el sol brillaba, Claudia no podía deshacerse de la sensación de que algo lo seguía. Era una paranoia sutil, casi imperceptible, pero cada vez que miraba a su alrededor, sentía que algo estaba fuera de lugar. ¿No te parece que el bosque es un poco extraño?, preguntó Claudia, mientras caminaban entre los árboles. Tomás la miró, riendo. Es un bosque, amor. Es lo que vinimos a buscar, naturaleza, tranquilidad. Claudia trató de sonreír, pero no pudo evitar observar más atentamente los árboles que los rodeaban. Las sombras entre los troncos parecían moverse de una manera que no podía explicar. Y entonces, a lo lejos, vio algo que la hizo detenerse en seco. En una de las ramas más altas de un árbol, colgaba una prenda de ropa. Parecía vieja, gastada por el tiempo, pero sin duda era una camisa, ondeando suavemente con el viento. ¿Eso es, una camisa?, preguntó Claudia, señalando hacia el árbol. Tomás siguió su mirada, frunciendo el ceño. Eso es raro. Tal vez alguien estuvo por aquí antes que nosotros. Claudia no estaba tan segura. El lugar estaba completamente desolado. No habían visto a nadie desde que salieron de la cabaña, y las huellas en el suelo estaban completamente borradas por el barro. Siguieron caminando en silencio durante un rato más, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los sonidos del bosque, que antes eran reconfortantes, ahora parecían apagarse lentamente. El viento se volvió más frío, y el cielo, que antes estaba despejado, comenzó a nublarse. Creo que deberíamos regresar, dijo Claudia, sintiendo una creciente sensación de urgencia. Tomás, aunque inicialmente dudoso, asintió. El bosque se estaba volviendo demasiado extraño para ignorarlo. Cuando regresaron a la cabaña, algo había cambiado. El aire dentro del lugar era más pesado, y la chimenea, que había dejado de arder, emitía un olor extraño,
casi como a humo rancio. El silencio era absoluto, y la sensación de ser observado se había intensificado. Creo que lo mejor sería que nos vayamos temprano mañana, dijo Claudia, sentándose en el sofá con los brazos cruzados, mirando de reojo hacia las ventanas. Tomás, que hasta ahora había tratado de mantener la calma, finalmente admitió que también se sentía incómodo. Sí, esto no está siendo como lo planeé. Tal vez fue una mala idea venir tan lejos. Mientras discutían qué hacer, un ruido fuerte proveniente de la parte trasera de la cabaña los hizo levantarse de golpe. Parecía como si alguien o algo hubiera golpeado la puerta trasera. Tomás corrió hacia la cocina, donde estaba la puerta que daba al bosque, pero cuando la abrió, no había nada ni nadie allí. Solo el viento que susurraba entre los árboles. Esto es demasiado raro, murmuró Tomás, cerrando la puerta con fuerza. Claudia sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que algo estaba mal, pero no podía explicarlo. Decidieron encerrarse en la cabaña por el resto de la noche y salir al amanecer, pero cuando llegó la medianoche, todo cambió. Los ruidos en el techo comenzaron de nuevo. Al principio, suaves, pero luego más intensos, como si algo pesado se arrastrara por las vigas. Claudia, que intentaba dormir, se incorporó de golpe. ¿Lo oyes?, susurró, mirando a Tomás con los ojos llenos de pánico. Tomás asintió, sin saber qué hacer. El sonido ahora venía de las paredes. Como si algo estuviera atrapado dentro de la madera, moviéndose de un lado a otro. Y entonces, el golpe seco en la puerta delantera los hizo saltar de la cama. Tomás, armado con una linterna y un bate que había traído, se acercó a la puerta lentamente. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblorosa. Pero no hubo respuesta. Solo el viento que seguía silbando entre las grietas de la cabaña. De repente, la ventana del salón se rompió en 1000 pedazos, y algo entró en la cabaña. Lo que vieron no era humano. Una figura alta, con extremidades alargadas y deformes, se deslizaba por el suelo hacia ellos. Su rostro era una masa oscura y sin rasgos, pero de alguna manera, sabían que los estaba mirando. Claudia gritó, retrocediendo hacia la pared mientras Tomás intentaba atacar a la criatura con el bate, pero sus golpes pasaban a través de ella, como si fuera una sombra tangible. La criatura emitió un sonido gutural, y en ese instante, las luces de la cabaña comenzaron a parpadear violentamente. Los ruidos en el techo y las paredes se intensificaron, y la temperatura en la habitación descendió hasta el punto de que sus alientos se volvían visibles. ¡Corre!, gritó Tomás, empujando a Claudia hacia la puerta trasera. Ambos salieron corriendo al bosque en la oscuridad, sin mirar atrás. Sentían que la criatura los seguía, sus pasos resonando en el suelo, cada vez más cerca. Cuando finalmente llegaron al coche, subieron de un salto y arrancaron lo más rápido posible. El bosque parecía moverse a su alrededor, y las sombras danzaban en los árboles mientras huían. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, dejaron atrás la cabaña y el bosque. Nunca volvieron a hablar de lo que sucedió esa noche. Sabían que había algo oscuro en ese lugar, algo que no querían volver a encontrar. Y aunque lograron escapar, Claudia nunca pudo olvidar la sensación de ser observada desde las sombras, ni la imagen de esa criatura arrastrándose hacia ellos. Si este vídeo te gustó, te recomendamos que visites el siguiente, que contiene historias aún más escalofriantes. No te olvides darle a like y suscribirte.